A ver, primero, excelente la clase, Ana, muy clara. Bien. La verdad que llegaste a abarcar todos los temas, muy bueno. Perdón por los ruidos. Esto de la virtualidad ya me tiene cansado. No, y yo para cerrar, no sé si les gustaría, es pelotear un poco sobre, este tema es, si quieren, uno de los más actuales de toda la cursada, el ejercicio de las atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo y a su vez el rol que ha tenido el Poder Ejecutivo durante la pandemia. No sé si tienen alguna duda al respecto de esto, respecto de la constitucionalidad o no, u opiniones Tengo una duda. respecto de la constitucionalidad o no de los DNU que ha dictado el gobierno, de la emergencia sanitaria que ha dictado el Congreso. Bueno, el tema que está discutiendo en general toda la doctrina constitucional argentina en los últimos meses. Así que no sé si quieren decir algo o tienen alguna duda, opinión. No sé quién había hablado. Yo. O sea, en mi opinión, a mí me parece bien esta medida porque claramente es urgente y necesitamos quedarnos en casa, pero al mismo tiempo creo que esta medida aparentemente neutra de quedarnos en casa, creo que no estamos todos en las mismas condiciones de quedarnos en casa porque hay gente que necesita obviamente trabajar y en ese sentido creo que discrimina por condición social y bueno, también por género, por ende también por eso. Porque, bueno, es un colectivo obviamente desavantajado que no está en las mismas condiciones de quedarnos en casa. O sea, vos planteás de que hay una discriminación por motivo de condición social y por género. Por ende, por género también. Ajá. Bien, ¿qué más? Y una pregunta, lo del caso de Vicentín, ¿era un DNU o era una ley que quiso enviar el presidente? Lo de Vicentín era, por un lado, un DNU que el presidente sancionó para intervenir la empresa, lo cual es bastante discutido que el presidente lo pueda hacer, ¿está bien? Y mandó, o iba a mandar, porque nunca lo mandó, un proyecto de ley al Congreso expropiando la empresa, que eso no tiene ninguna mayor discusión constitucional porque está previsto en el artículo 17 la posibilidad de expropiación y de que la expropiación se hace por vía de ley, con lo cual ahí no había mayor discusión al respecto. Sí había discusión jurídica en cuanto a la posibilidad de intervenir la empresa por decreto de urgencia, y eso es una discusión que lleva a la discusión de si el Congreso puede intervenir una empresa, porque si el Congreso puede intervenir una empresa, en principio no sería una materia vedada por el 99, inciso 3, para que lo resuelva el presidente por DNU, ¿está bien? Y ahí había una discusión extra, porque la ley de expropiación prevé un instituto que es la ocupación anormal. La ley de expropiación no está pensada para expropiar empresas, ¿está bien? En general está pensada con una dinámica más clásica, con una dinámica más de obra pública, de expropiación de inmuebles, y el DNU y la ley de expropiación prevé la posibilidad de que el Ejecutivo tome posesión, ocupe, dice la ley anormalmente, el bien antes de enviar siquiera el proyecto de expropiación. De hecho, lo puede hacer hasta en forma independiente del envío de una ley de expropiación. Yo creo que ahí el Poder Ejecutivo lo que quiso es, a través del DNU, darle algún tipo de intervención al Congreso en la medida de la intervención, porque podría, si tenía la atribución, tenía también la atribución de hacerlo por un decreto autónomo, ¿está bien? La medida de la ocupación. Igual era discutido que la tuviera, ¿está bien? No es que...
pero bueno, esa es la discusión jurídica. Después la discusión más política es más sobre la expropiación, porque lo que generó todo el ruido era o lo que genera la oposición de muchos es la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía expropiando una empresa. ¿Está bien? Pero bueno, esa es otra cuestión. Respecto de lo que planteaba inteligentemente Manuel, es inteligente el planteo. Yo no creo que las medidas sean discriminatorias en ese sentido. Sí creo que hay omisiones que pueden configurar actos discriminatorios de falta de apoyo estatal, ¿está bien? Porque efectivamente no es lo mismo hacer la cuarentena con capacidad económica que con necesidad de trabajo. Pero no veo ahí una situación de discriminación realmente. No. O sea, no creo que sea con sentido de discriminar, claramente, pero estás como dejando de lado cierta parte de la población que no puede sostener su economía en cierto punto. Además, para algunas mujeres, o sea, quedarse en casa implicaría también muchas veces quedarse con un maltratador, o mismo para el colectivo LGTB, si hay una persona que está conviviendo con padres, no sé, que no los apoya, o sería como convivir 24/7 con gente que te hostiga. No sé, hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas medidas. Y nada, creo que yo mismo era partidario de la cuarentena, pero yo creo que ya a esta altura ya hay gente que no puede sostener el nivel de vida. Uh-huh. No, está claro que la medida de aislamiento genera muchos perjuicios y muchos problemas no deseados, o no importa si son deseados o no deseados, y son problemas ciertos. Después, en lo que planteas que son problemas ciertos y concretos, no creo que haya un acto de discriminación del Estado, por ejemplo, en los últimos casos. Si hay casos de violencia de género, por poner un ejemplo, el Estado debe intervenir en los casos de violencia de género, y de hecho, la normativa de aislamiento prevé supuestos de excepción para el aislamiento para los casos de violencia de género, con lo cual creo que ahí justamente la normativa ha sido adecuada, ¿está bien? Después lo que no es adecuado es la respuesta del Estado ante el fenómeno de la violencia de género. Es insuficiente más allá de la pandemia, ¿está bien? Más allá de los esfuerzos que se vienen haciendo y demás, hasta ahora son insuficientes para garantizarle la vida a todas las mujeres que mueren por la violencia machista, ¿está bien? Respecto de la otra situación de los hijos que viven con padres, es muy fina esa situación. Me parece que no llega a darse una situación de discriminación, porque además de última es una situación que viene de antes, ¿está bien? Con lo cual, y no hay una prohibición o una obligación de vivir con determinadas personas. Lo que hay es una medida de estricta excepcionalidad en atención a un peligro grave e inminente sobre la salud de toda la población, sobre la cual además no hay ninguna otra medida que tomar efectiva, ¿está bien? Con lo cual si uno aplicaría un test de proporcionalidad creo que lo pasa, respecto a las medidas de aislamiento. Lo que sí faltan son medidas de apoyo económico para la población en general que necesita sostener mínimamente su nivel de vida para poder garantizar la salud pública, porque los temas económicos terminan repercutiendo, no solo empiezan y terminan con la salud pública. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Pero digo, bueno, pero en cuanto a la atribución del presidente para dictar estas medidas, sí, Seba, ¿querías? Sí, no, muy cortito, pero no te quería interrumpir tampoco, quería aprovechar la interrupción que ya se había dado. No, que hay un documento, no sé si yo llegué un poquito tarde, no sé si lo comentaron, pero hay un documento que sacaron Roberto Carrarella y otros colegas, sí, colegas y colegas,
que analizan justamente las potestades del Ejecutivo para reglamentar derechos. A mí hay varios motivos por los cuales yo no coincido con el documento, pero de todas maneras me parece que es interesante para que lo tengan presente, si lo quieren ver. Son 8 páginas, una cosa así, no es muy largo. ¿Sabes de qué documento hablo, Nico? Sí. ¿Cómo? ¿Si se habló del documento o no, no se habló del documento? No, pero ¿sabes? ¿Vos lo leíste? Sí. Puede ser que lo haya leído, sí, creo que una parte lo leí, sí. Lo que Bueno, leí no lo nada, compartía, pero... lo comento porque puede ser que les interese. De nuevo, es una visión, no es la verdad revelada, ni mucho menos, pero trata algunas de estas discusiones acerca de, por ejemplo, cuándo se constituyó la necesidad de urgencia, si realmente el Congreso puede sancionar, marca algunas citas. Es interesante esto, en la Constitución dice que el presidente puede dictar decretos de necesidad de urgencia cuando el Congreso esté imposibilitado de funcionar, y sin embargo, después va al Congreso y el Congreso lo trata, aprueba el decreto o no, y hay uno de los senadores, que es Naidenoff, que dice, que él vota por aprobarlo, pero dice, es paradójico que nosotros estamos, al mismo tiempo, estamos funcionando, porque si no, no podríamos estar aprobando este decreto, estamos diciendo que no podemos sesionar. O sea, marca todas esas discusiones, qué implicancia tiene esa discusión en la validez de los decretos o no. Y creo que es interesante para que vean cómo se analiza, o cómo podría analizarse en todo caso, decretos de necesidad de urgencia en un caso concreto que todos tenemos muy presente, digamos. Disculpa, Bien. ¿cómo se llama el...? Se los puedo mandar por... a ver. Se llama Lo Cuidar la vida y la Constitución, y se me borró el link recién. Ahora te lo googleo un segundo y te lo... lo subimos al Drive, si les parece. A su vez, el documento es interesante. A su vez, la crítica de Naidendorf, y también de parte del documento, lo que es llamativa en cuanto a que los DNU no empezaron con esta situación. ¿Está bien? O sea, y el propio proceso legislativo de la 26 prevé la intervención del Congreso para estos casos. Y si hay un caso excepcional en donde se ven cumplidas las exigencias del 99, inciso 3, es esta. O sea, si habría un caso de libro para ameritar un DNU, es efectivamente este, con lo cual entender que la medida de aislamiento, las medidas de emergencia tomadas por el presidente, además en vistas a una práctica constitucional e institucional consolidada de la Argentina, en donde todos los presidentes han dictado DNU, Macri fue uno de los que más dictó, de hecho, es extraño, por lo menos. O sea, realmente no es ninguna de las materias vedadas por la Constitución y hay marcadas condiciones de excepcionalidad al punto tal de que el Congreso recién pudo funcionar meses después, gracias a la reforma de sus reglamentos, interpretaciones, un fallo de la Corte, que también, obviamente, también fue muy criticada la presidenta del Senado por plantear el tema ante la Corte, que fue lo que finalmente posibilitó el funcionamiento del Congreso, porque la misma bancada de Naidendorf y de Cambiemos no quería sesionar, ¿está bien? Con lo cual parece bastante extraño el argumento de plantear de que el Congreso podía funcionar cuando funciona justamente por la acción del propio Poder Ejecutivo y del partido de gobierno, que es el que plantea la necesidad del funcionamiento del Congreso y es el que acciona judicialmente para solucionar los problemas que se presentaban a nivel del Congreso de los bloques que no querían funcionar, en particular el bloque de Cambiemos. Y después hay otro punto muy interesante, sobre todo por toda los DNU salen en el boletín oficial. Mira, todos los días en el boletín oficial se publica la normativa y entre ellos los DNU. Esos DNU tienen todo el procedimiento que ya explicó Ana del 99 inciso 3 y la ley reglamentaria del 99 inciso 3 del 2006. El otro punto de interés, por la discusión política que existe, en donde todo un sector plantea la idea de la infectadura, ¿está bien? Algunos hablan, y este documento que plantea Seba también lo refiere, a los déficits democráticos de las decisiones que se vienen tomando, creo, pasando por alto justamente las
los estándares democráticos de esas decisiones que se han tomado en base a información científica, se ha tomado consultando especialistas, se ha tomado buscando consensos con la oposición, con todos los sectores políticos, con los sectores empresariales, con los sectores sociales, o sea, no son medidas ni tomadas por en la soledad de un presidente o de un funcionario alejado de la realidad, sino que son normativas necesarias ante las circunstancias que a su vez están basadas en evidencia empírica y que cuentan con un amplio consenso político, social y también popular. ¿Está bien? Con lo cual es bastante extraña esta posición de justamente enfrentarse o plantear la invalidez de DNUs justamente en esta situación. Más allá de los peligros que implica siempre los DNU, un DNU debe ser siempre mirado con desconfianza, esa creo que es la postura correcta ante cualquier decreto de nivel de urgencia. Particularmente creo que el decreto de nivel de urgencia no debería existir, ¿está bien? O sea, el 99, inciso 3, debiera terminar donde dice que no pueden el presidente emitir ese tipo de normativa y no prever ninguna excepción. Pero bueno, la Constitución no la escribí yo, la escribieron el Partido Radical y el Partido Peronista, y se pusieron de acuerdo en esta redacción, con lo cual es la redacción que tenemos y es la práctica institucional que también tenemos, para parafrasear un poco a Dworkin y a Nino, con lo cual es un debate abierto, ¿está bien? Por eso me parecía interesante hacer mención y dar la posibilidad a todos de que expresen sus posiciones, piensen, y reflexionemos y tengamos un espacio para bajar a tierra los temas que vemos muchas veces desde los libros, la academia, que parece tan lejos de la realidad. Bueno, son temas que impactan directamente en la realidad. Sí, Seba, ¿querías decir algo? No, quería solamente dejar asentada mi disidencia con todo el tema del Senado y las sesiones virtuales. Yo sí creo que podría haber sesionado el Congreso sin el fallo de la Corte. Y tampoco creo que haya sido el fallo de la Corte el que posibilitó que sesionaran. De hecho, el fallo de la Corte es explícito acerca de que la Corte no se mete si el Congreso puede sesionar virtualmente o no. Con lo cual, podría ser una autorización para que el Congreso sesionara virtualmente. No cambió la situación jurídica con respecto al Congreso. Es una discusión que hemos tenido con Nico ya en otras oportunidades y estamos reeditando en vivo para todos ustedes. Pero de todas maneras, la cuestión de la consulta del Senado la podemos discutir en la clase de Poder Judicial, ¿no? Igual coincido con vos, Seba, de que no era necesario el pedido a la Corte, que tampoco la Corte se metió, y creo que hizo lo correcto. Lo cierto es que destrabó una situación política en donde el partido mayoritario de oposición no quería sesionar, y el fallo de la Corte resolvió la situación respecto de si tenía atribuciones o no el Congreso para resolver esto por sí mismo, ¿está bien? Y si eran constitucionales las sesiones virtuales, que era básicamente el planteo de gran parte de la oposición. Y eso la Corte lo dejó bien claro, de que el Congreso puede sesionar virtualmente y depende de sí mismo esa decisión. Digo, pareció relevante, y el hecho de que haya sido planteado ante la Corte el tema, me parece que implica el grado de discordia y de conflictividad política que generó el tema. Si hubiera sido tan sencillo sesionar en el Congreso, no hubiera sido necesario todo eso y hubiera funcionado mucho antes. De hecho, la situación llega hasta tal punto de que, y las necesidades de las sesiones virtuales, que hay, si mal no recuerdo, 5 diputados contagiados por COVID-19 en las pocas sesiones que hubo, con lo cual es un problema concreto que nos pone a todos ante una situación inédita de cómo resolverlo. Así que bueno, nada, nos parecía interesante, y además quería aprovechar que estaba Seba, que habíamos discutido esto un poco cuando Seba escribió una muy buena nota en Perfil sobre este tema hace unos meses, que la pueden buscar.
como para charlar un poco y hacer un link con la ¿Puedo, realidad. Nico, decir algo? Sí, por supuesto. También como reflexión final, yo creo que lo positivo de esta pandemia, si es que se puede sacar algo positivo, es que quedó en claro un montón de discusiones, no solo del ámbito político, sino también del constitucional, del jurídico en general, que se tienen que dar o que deberíamos impulsar como próximos profesionales del derecho, en cierto sentido, y que también hay algunas cosas que se han producido en estos últimos años, cambios de paradigmas en ese sentido, por ejemplo, la intrusión, digamos, del feminismo en la escena política, que también han dejado muy en claro algunas formas de manejo que han surgido ahora, y en el sentido que decía Manu, que yo también considero que hay discriminación intrafamiliar a ciertos miembros de la comunidad LGBT, o sea, en ese sentido es uno de los mayores problemas que tienen en materia de independencia económica o de la violencia económica que sufren algunas personas que se encuentran en estas familias, una posición muy discriminatoria hacia su persona, y que creo que en este momento se han favorecido ciertas formas comunitarias, o han surgido ciertas formas comunitarias para solucionar estos problemas. Y además, no está de más decirlo, el gobierno también ha tenido todo un gesto al permitir que exista, no sé si es otorgarle la facultad al presidente de decir, permitir que exista, pero claramente ahora existe un ministerio que se encarga de las políticas de género y que ha podido en esta pandemia también generar un desarrollo de un plan integral para contener estas cuestiones que decimos que a veces nos escapan, tipo la violencia de género intrafamiliar, la violencia discriminatoria hacia el colectivo LGBT intrafamiliar, que quizá tipo han aportado algunas herramientas en este sentido. Entonces, hay que después de que pase todo esto, porque seguro va a pasar, hay que ver cómo damos estas discusiones, cómo aparecen nuevos sujetos políticos, cómo también la Constitución o las leyes que tenemos quedan de alguna manera un poco viejas, en cierto sentido, para poder dar esa nueva discusión sobre perspectivas constitucionales que puedan un poco aportar a un debate democrático que incluya estos nuevos sujetos políticos o estas nuevas formas políticas, me parece. No, como para tirarlo, perdón. Está muy bien, Flor. Al contrario, gracias a vos. Bueno, ¿alguien quiere? Ana, ¿querés dar tu opinión como para cerrar? Como para vincular lo que diste para con esto y damos por cerrada la clase, si te parece. Muchas gracias, Nico. No, como les decía, justamente a ver, en aspectos más generales, me parece que, y coincido con tu opinión, hay cierto déficit democrático quizás en este tipo de normativas dictadas. En este caso nos encontramos, bueno, en una situación de excepcionalidad, que quizás justifica, ¿no?, la mayor producción de decretos de necesidad y urgencia. Y con respecto al punto que planteaba Manu y la contribución de Flor, me parece, sí, coincido con Florencia respecto a de que, sí, si bien los decretos dictados últimamente y toda esta situación y todo este aislamiento genera dificultades aún mayores en mujeres, en personas que no pueden trabajar, y en ciertas diversidades sexuales, pero a pesar de eso, bueno, tenemos y contamos con un ministerio que ha ofrecido soluciones en ese sentido. Entonces, en ese caso, bueno, me parece que no podemos hablar quizás de discriminación, ¿sí? Pero nada más que eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ana. Bueno, estimados, queda abierto el tema, nunca pretendemos cerrar absolutamente ninguna discusión, al contrario, lo que queremos es abrirlas, así que aprovechen para leer esta semana. La semana que viene tenemos, después de la clase del miércoles, empieza el segundo parcial, con lo cual junten las dudas, las preguntas, así las evacuamos ya sea durante la semana, o mejor, durante la próxima clase. ¿Está bien? Les mando un beso y un abrazo grande a todos, a todas.
y cualquier cosa acá estamos. ¿Está bien? Nos vemos el miércoles. Chao.